No quería que yo converse. Avancemos, y me gritó. Lo localicé y lo saqué de la materia. Y después debe estar escuchando, ¿no? Pero para su conocimiento de todo. Porque para mí, salvo algún segmento de 10 hombres, el resto terminan ganando por el peso de sus individualidades. Sí. O sea, a mí me gusta más un equipo de conjunto. Me resulta más vistoso. Pero está claro que los que encabezan tienen que, desde el plantel, desde por ahí alguna primavera muy puntual de algún jugador. Bueno, ya se cansó de interferir ese joven. Son 82 los inscritos, ¿se dan cuenta? Estoy revisando los micrófonos de todito. No sean salvajes, pues, hombre. Igualito fue el semestre pasado. Yo no paso clase. Para su conocimiento, ustedes jóvenes, yo soy el jefe de escalafón docente de la universidad a tiempo completo. O sea que yo tengo 5 materias y las estoy dictando porque quiero dictar materias. Y siempre he sido titular en estas materias. Por eso no lo he largado. Yo no necesito estar preparando para dictar esta materia. Las dicto hace más de 20 años, de 25 años las dicto. Y si hay esa gente que perjudica, yo la corto la hora. Pueden reclamar a donde quieran. Esto queda grabado, esto estoy grabando yo. Es lo que están interfiriendo. Igualito fue el semestre pasado. No me dejaron y no querían que yo les hable. Avancemos, esto es para avanzar. Está escuchando ese joven. Posiblemente haya sido él el que haya intervenido otra vez. Y lo voy a volver a borrar porque lo tengo grabado y lo voy a volver a localizar y lo voy a sacar. Se trata de una materia sencilla. Siempre le he dicho, hay profesionales ya en esta carrera que dicen las mismas palabras que yo le digo. Si el profesor dice que siempre esta materia ha sido la más sencilla de la carrera de electromecánica. Pero es sencilla porque yo soy ingeniero mecánico y porque se la dicto hace más de 25 años y porque trabajé en el área. Por eso se hace sencilla esta materia. Pero ustedes van a ir mirando que conforme se va avanzando, por más sencilla que sea, se necesita nomás una pequeña atención. Y como ahí hay por lo menos un 10% de gente malcriada, porque son malcriados, ¿no? No dejan pasar clases. O sea que yo no tengo problema, yo la corto la clase. Y la voy cortando. Mira, ahorita tienen 82 inscritos, ¿saben cuántos? 82 están escuchando. ¿Y saben cuántos son? Son 90, por lo menos hasta la última lista que yo vi. Yo no soy amigo de los exámenes virtuales, porque hay unos 4 o 5 que se hacen ayudar y esos son los que pelean a muerte los exámenes virtuales. Para mí el examen tiene que ser un examen presencial. Y esto es lo mismo que le estoy diciendo ahorita que decía el semestre pasado. De las 150 universidades calificadas en Sudamérica, nosotros no estamos ni en la plataforma siquiera. La primera universidad es una de las universidades, es el país donde yo salí, ahorita calificada, de Brasil, el que era la más criticada. Argentina, que era la primera, pasaba al tercer puesto. Chile pasaba al segundo puesto de la universidad calificada entre las mejores de la parte de Sudamérica. Y nosotros no estamos ni siquiera en las 150. Imagínense con esta virtualidad dónde nos vamos a ir. Pues yo no confío en la parte virtual, yo le doy las clases lo mejor que puedo. Me esmero sacándole video, me esmero dándole la teoría. Y eso es lo que yo quiero que ustedes atiendan. Y a esos 4 o 5 malcriados ténganlo a raya, porque va a perjudicar
a más de 70 alumnos, ahorita hay 82 escuchando. Y son 1, 2 o 3 que perjudican, y esos son los politiquitos baratos, ¿no? En primer lugar, en este WhatsApp no tiene que haber ninguna propaganda política, ni siquiera de la carrera, porque este es un grupo para pasar clases de tecnología mecánica. Al que pase propaganda lo saco del grupo yo, lo elimino. Yo le voy a prestar todo mi servicio y al que me respete, todo mi respeto para él. Al que me respete, están mirando cuando me respetan, cuando yo como soy. Yo reacciono directamente, porque sé dónde estoy ubicado yo. No voy a ser un alumno malcriado que me va a sacar de la universidad después de 30 años de universidad que tengo. Y en la misma materia. Yo soy profesor de ustedes de cuando se creó la materia de tecnología mecánica, de cuando se creó la carrera para su conocimiento, con otro nombre. Y después se subdividió, pero sigo siendo profesor de tecnología mecánica. Entonces yo voy a tratar de ser lo más educado posible con ustedes, pero yo espero que ustedes igual se comporten. Y a esos 4 o 5 manténganlo a raya. Y para que yo no corte las clases, porque el que se van a perjudicar son más de 70 por 1, 2, 3. Entonces ustedes manténganlo a raya, ustedes conversen con ellos. No faltan esos. Voy a esperar 5 minutos yo como son 80, posiblemente me tire hasta unos 6, 7 minutos, por eso entro unos 2, 3 minutos antes para ir aceptando. No voy a aceptar gente que no tenga apellido. Aquí se me ha pasado uno, pero son 80 para buscarlo, no sé, 82, no sé dónde está. Y no pude localizarlo el que estaba con la música. Lo busqué y no pude localizarlo, pero lo voy a localizar con la grabación. La materia es sencilla, jóvenes, pero se necesita atención porque es una materia netamente práctica. Por eso es que a mí no me gusta darla por virtualmente, porque tengo que estar mostrándole dibujo, tengo que estar diseñando, tengo que estar sacando videos, tengo que estar enviándole los videos, como voy a hacer ahora con un pequeño video, ¿no? Es una materia que se encarga, sus principios elementales son el estudio de las medidas. Ustedes tienen que conocer el tipo de medida que van a utilizar en el sistema internacional. El sistema inglés lo utilizamos muy poco acá porque en el sistema internacional no da el tiempo para definirlo todo. Vamos a ver los instrumentos de medida. Vamos a ver cómo están compuestos esos instrumentos de medida. ¿Qué es lo que hace que ellos tengan una sensibilidad? ¿Por qué tienen sensibilidad? Porque hay que tener sensibilidad para fabricar piezas mecánicas. Ustedes saben, así nomás de referencia, ¿por qué creen que humea una movilidad? Porque se le gastaron los anillos, ¿no es cierto? Al que tiene un poquito de referencia, estamos hablando de la parte mecánica, no todos son ustedes de orientación mecánica. Humea una movilidad porque se le gastaron los anillos. ¿Y cuánto creen que se le gastaron los anillos de tanto funcionar de lo que funciona la movilidad constantemente? Décima, centésima de milímetro. Y por ahí pasa la presión y el aceite y comienza a quemar. Entonces esta materia en eso se vuelve un poco más responsable. Porque si usted erra con una décima, los cálculos que están haciendo no es que yo le erré por una décima la fregó la pieza, le hizo humear el cilindro por una décima. Así que ese concepto debe tenerlo, por eso es que se usan los instrumentos de alta precisión para fabricar las piezas mecánicas que tienen que tener alta precisión. Vamos a tratar de estudiar nosotros esos instrumentos de alta precisión, cómo están compuestos para que tengan esas sensibilidades. Eso se llama el estudio en esta materia de tecnología mecánica, se llama
la metrología, ¿no? Vamos a introducirnos al campo de la metrología. Entonces, después de esto, vamos a analizar, porque vamos a ver cómo miden, cómo se hace una pieza, cuáles son las tolerancias que tiene, cuáles son las calidades, cómo la consideran las normas internacionales para que esa pieza salga a la perfección. Nosotros no vamos a hacer diseñistas, ¿no? Pero tenemos que conocer, pues, ¿no? Tenemos que conocer la parte mecánica, los principios elementales de la parte mecánica. ¿Para qué sirven los instrumentos? ¿Por qué miden con alta precisión? ¿Por qué las piezas se miden con alta precisión? ¿Cómo es el tipo de medida de las piezas? ¿Por qué se hace el estudio de piezas mecánicas? No es para construir. Y si vamos a construir, estaríamos en condiciones de hacerlo. Después viene un pequeño estudio, por eso ustedes van a tener que tener contacto con el ayudante para mirar los instrumentos de alta precisión y su construcción, ¿no? Su estructura. Aparte de eso viene el estudio de los movimientos en las máquinas, cuál es la fuerza, velocidad y potencia. Ustedes lo han visto eso en física general. Y cuando miran las máquinas, nosotros no vamos a ir a manejar máquinas, porque si ustedes quieren volverse horneros, quieren volverse taladradores o lo que sea, se van a FOMO, ¿no? Y estudian. Pero nosotros como ingenieros necesitamos saber cómo trabaja una máquina, cuál es la velocidad necesaria para hacer ciertos trabajos, cuál es la potencia necesaria para hacer ciertos trabajos. Entonces esa parte de la transmisión de velocidades también la estudiamos. La segunda parte de nuestro estudio. Y después vemos una serie de experiencias internacionales de grandes autores que han trabajado años y años en el trabajo de las máquinas y nos dan la velocidad de fuerza, potencia en las tablas, en las gráficas, en los cálculos. O sea que se hace un poco de cálculo. Y son pocos los cálculos. Por eso algunos dicen, no, ya lo conozco de memoria, yo el ingeniero Caballero. Pero claro, tiene que aplazarme para conocerlo de memoria, ¿no? Porque si no se aplaza, entonces no me va a conocer, pues, ¿no? No me gusta estar constantemente recalcándole esto, pero cuando me llama, yo llamo la atención cuando me interfieren de esa manera, ahí yo reviento. Yo en vez de estar buscando, porque no soy un tipo cibernético, ¿no? Yo aprendí el Zoom, aprendí el Classroom, aprendí otras aplicaciones con el objeto de dar clases, porque ni siquiera he tomado un examen virtual hasta ahora. Y exigen, el defensor universitario exige que sean virtuales los exámenes. No sé hasta dónde, ¿no? Yo miren, la cabeza blanca la tengo y trabajo todos los días. Y estoy en contacto con un montón de profesores que constantemente están ahí en mi oficina. Así que son macanas esas que no pueden dar más que examen presencial. Para mí es mucho más fácil el examen presencial y voy a decir por qué es lo último que voy a conversar, para empezar un poquito a mostrarles la diapositiva, ¿ya? El examen presencial yo hago un examen o dos exámenes para grupos. Si son los grupos en aula de 50 metros la mitad, 25 separaditos, fumigados. Fumigada a la entrada y fumigada a la salida. Le voy a contar, porque no le voy a volver a contar esto, ¿no? Le voy a decir cuál es mi criterio. Entonces entran grupos de 25 y ustedes que son 80 que no van a llegar más de 75 allá. Lo hacen en 3 grupos. Entran en la mañana, por ejemplo, porque los exámenes son rápidos, de hora y media. Entonces yo una mañana lo tomo a un grupo. Entonces ustedes serían el primer grupo y sería la ventaja que yo les tomo examen de lo que les doy aquí virtualmente. Pero ¿qué pasa en un examen virtual que yo hasta ahora no lo he tomado? Voy a tener que rebuscarlo un poco, ¿no? ¿Y sabe quiénes se van a beneficiar? Esos 4 o 5 que lo manejan a ustedes. Esos se van a beneficiar. Porque está en el defensor del pueblo que no se puede tomar exámenes virtuales, pero es por esa parte que hay unos 4 o 5 que se hacen colaborar y después que se freguen los 70 restantes.
Entonces, porque siempre, porque yo lo voy a hacer pensar hasta el que ayuda, ¿no? El que vaya a hacer un examen para otro, yo lo voy a hacer pensar. Y ese es perjudicial para los 70 restantes. Ahí está mi criterio, por si ustedes quieren pensarla para que cuando toque el examen definamos. Yo no estoy de acuerdo con los exámenes virtuales. Para mí el presencial es más fácil, hay mayor aprovechamiento del estudiante, porque si ha estudiado, me ha seguido constantemente, entonces no va a tener ningún problema, la materia es sumamente sencilla. Pero de lo contrario, no se entusiasmen ustedes, porque ¿sabe quiénes manejan? Son unos 4, 5, 8 o 10 estudiantes que manejan los virtuales, porque ellos hacen ayudar. Y eso se lo digo porque yo no confío en los exámenes virtuales. Más o menos yo lo veo, ¿sabe cómo el examen virtual? Ustedes no van a poder solucionar nunca un problema que se parezca, porque un problema acarrea una serie de problemas alrededor. Y que ustedes le den un problema y resuelvan un problema sin analizar sus consecuencias o qué es lo que ha sucedido alrededor, no le da la sapiencia necesaria. Para mí los exámenes virtuales es como que me dieran, ahorita que estoy con hambre, un almuerzo virtual, por ejemplo. Me dirían qué voy a comer, pero no me va a llenar el estómago, ¿no? O sea que no va a solucionar mi problema de hambre, pero me pueden concientizar, ¿no? Mentalmente, me pueden hipnotizar. Entonces, porque se puede eso, hasta por pantalla se puede ver. Voy a tratar de mostrarle el programa. Esto se lo voy a pasar, desde luego, ya sea en WhatsApp o ya sea en Classroom, se lo voy a pasar con un videíto, ¿ya? Nosotros vamos a estudiar esto. Metrología. No, a ver, vamos a ver un ratito. Ya, sí. Le voy a hacer una generalidad, ya le hice la generalidad verbal, ¿no? Ahora le voy a hacer la generalidad de todo lo que vamos a avanzar en esta materia, miren. Y quizás quedemos ahí. La próxima clase ya le mando, pero ahora le voy a mandar esto que voy a pasar. Mediciones de la producción en masa, que más o menos lo que le he explicado. Medición de longitudes. Medición de precisión de las tres: frente, profundo y alto, las tres dimensiones necesarias que se miden en cualquier pieza mecánica. Influencia de la temperatura sobre los instrumentos de medición, porque los instrumentos de medición no son de goma, porque si son de goma se deforman. Si son de acero puro también son quebradizos. Así que ellos tienen aleaciones y esas aleaciones les permiten que ellos sean duros, firmes, resistentes, pero la influencia de la temperatura siempre afecta, porque si estamos hablando de milésima de milímetro, de décima y centésima de milímetro en los controles de alta precisión, entonces cuando hay temperatura, los metales tienden a ensancharse o a comprimirse, ¿no? Y ese es el estudio de la influencia de la temperatura que vamos a hacer. Entonces, nuestro primer instrumento que vamos a estudiar es el pie de rey. Ese es el nombre científico. Algunos le llaman calibre sencillo, ¿no? Ese pie de rey es el que ustedes conocen. Es una generalidad que le estoy dando, ¿no? Porque cada una de estas diapositivas la voy a pasar una por una, explicándole ahí y en la tablet. Su forma de trabajo. Un alumno me decía el año pasado, la reglita chiquitita y la reglita grande, nada de reglita chiquitita ni de reglita grande. Nosotros vamos a estudiar, vamos a conocer la construcción y constitución de estos instrumentos y cada regla tiene su nombre. Así que lo vamos a definir con su nombre, nada de reglita chiquitita y reglita grande. Estas son las formas de medida del calibrador, ese pie de rey. Después tenemos el micrómetro.
también lo vamos a estudiar en el micrómetro, su forma de uso, su forma de lectura, su sensibilidad, cómo está construido, ¿no? Cómo está construido. Después tenemos el esferómetro. El esferómetro, ¿cómo mide? ¿Cuáles son su forma de lectura y su forma de medida y cuáles son el tipo de ejercicios que se pueden... de hecho, vamos a hacer ejercicio de la forma de medida que este instrumento hace. Después tenemos los calibradores para controlar la producción. Calibrador de eje y calibrador de agujero. Y ahí tenemos lo que le decía, el uso de tabla posteriormente, ¿no? Cómo nosotros podemos representar para poder determinar la construcción de esto. Entonces, nuestra clase de ahora es los principios elementales de los instrumentos de medida. Y esas mediciones esa interferencia, ¿no? Traten de no fregar porque lo estoy grabando para poder sacarlo después. Yo lo estoy grabando, no le estoy permitiendo que graben a ustedes. Ustedes graben como vean conveniente. Pero aquí hay alumnos que están interfiriendo y no me dejan trabajar con la diapositiva. Pero de todas maneras vamos a tratar de agrandarlo de aquí. Una medida surge debido a la necesidad de conocer la distancia entre dos puntos y establecer las dimensiones de un cuerpo para conocer diámetros, profundidades y espesores. Fabricar una pieza mecánica intercambiable requiere de mucha precisión. Exige especificaciones definidas, aceptándose un error tolerable llamado tolerancia de fabricación. Sucede que estos instrumentos de alta precisión le permiten a ustedes trabajar en la construcción de una pieza con errores de milésima de milímetro. O sea que no son errores ni siquiera de 1 milímetro, milésima. Imagínense, milímetro es la última división, la más pequeña división de una escala. Ustedes tienen una regla, por ejemplo, la capacidad de de 9 milímetros. 9 milímetros. Y cada centímetro tiene 10 milímetros. Cada centímetro tiene 10 milímetros. Y un centímetro es la puntita del dedo, fíjense. Un centímetro. Y si tiene 10 milímetros, 1 milímetro es una rayita chiquitinga, la más chiquitita. Y los instrumentos de alta precisión le miden eso dividido en 10 partes, que es décima de milímetro, o esa última división, que es la más chiquitita, dividida en 100 partes, que son centésimas de milímetro. Inclusive los micrómetros, a esa pequeña división, la más chiquitita, miden la milésima de milímetro. ¿Se dan cuenta? Yo, por ejemplo, en mi mente no entra esa última división dividida en 1000 partes, pero el instrumento lo mide esa precisión. No me imagino, por ejemplo, esa pequeña división, que es 1 milímetro, dividido en 100 partes para decir cuántas centésimas de errores hay. Inclusive esa rayinga chiquitinga, dividida en 10 partes, no entra mucho en mi cabeza, por ejemplo. 10 partes, esa pequeña rayinga, si el grosor del lápiz nomás es casi el grosor del milímetro, imagínense, dividido en 10 nomás ya es grande la capacidad de medida. Entonces, si es 10 milímetros, una décima de milímetro, se da cuenta cuánto sería, ni se puede ver con un ojo a simple vista. Entonces, eso es que le hago yo esa referencia, es para que tomen conciencia de lo que le dice aquí.
debido a conocer la distancia entre dos puntos, establecer dimensiones de un cuerpo para conocer el diámetro, profundidad de espesores, fabricar una pieza mecánica intercambiable requiere de mucha precisión y de especificaciones definidas, aceptándose un error tolerable llamado tolerancia de fabricación. Pero ese error tolerable son de milésimas, centésimas y décimas de milímetros. O sea, son tan pequeños que eso es lo que tenemos que aceptar nosotros en nuestra mente. Yo le digo para los que quieren pensar como ingenieros, pues, ¿no? que piensen, que tengan en su cabeza, estén inmiscuyéndose en el problema, en la parte de la metrología que vamos a estudiar y por qué la vamos a estudiar. Entonces esos son los principios elementales, aunque a algunos no les guste, esos son los principios elementales. Cuando realizamos la comparación de una dimensión con otra dimensión conocida, estamos realizando una medición. Por ejemplo, yo comparo un pedacito y lo mido en esta regla a 2 centímetros. Estoy haciendo una medición de ese pedacito. Lo mido en la reglita esta y digo, son 2 centímetros. Eso es lo que quiere decir. Con el objeto de globalizar ha sido necesario crear patrones de medida que han sido adoptados internacionalmente. Ustedes conocen, el que vamos a analizar nosotros va a ser el sistema internacional. Cuando tenemos una medición de longitudes quiere decir, usted tiene mi cigarro, por ejemplo. Mire, tiene un alto, tiene un profundo, que tiene, lo vamos a poner así. Tiene un alto, tiene un ancho y tiene un profundo. Entonces, son 3 dimensiones que se mide en cualquier pieza. Eso le estoy mostrando más adelante. Porque esos conceptitos pareciera que dijeran ustedes, nosotros no somos tan niños porque no estoy diciendo eso, pero eso es lo que yo constantemente estoy haciendo o cobrando en cada examen. Es el concepto, casualmente. El concepto que debe tener de la medida. ¿Qué es lo que está haciendo usted con la medida? ¿Por qué utiliza instrumentos de alta precisión? ¿Qué hacen los instrumentos de alta precisión? ¿Cómo están constituidos esos instrumentos de alta precisión para poder medir esas medidas tan chiquitingas que en la palabra Canva, ¿no? No de la circunvalación para allá. Bueno, del noveno anillo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero grabar en ustedes, que es importante. Por eso es que yo le estoy dando mucho realce a esta parte. Aquí habla de la longitud, de cómo se van a medir, ya se había explicado para no estar leyéndosela. Y la medida de precisión es que yo debo medir con tanta precisión, porque una fallinga de 1/10 de milímetro hace que comience en los anillos, por ejemplo, en los anillos que entran a los pulmones cuando está funcionando una movilidad. Si tiene 1/1000 de desgaste, o me ha hecho 1/10 de desgaste, ya la presión comienza a presionar y comienza a salir el humo ya. Entonces, fíjense, 1/10. Así que no pueden decir cuando están dando un examen ustedes, si yo me equivoqué por 1/10, ¿cómo me va a calificar así? ¿Qué es eso? Pues lo que estamos analizando. Eso es lo que estoy tratando de que ustedes entiendan, de que ustedes metan a su cabeza, de que el ingeniero tiene que tener esa idea. Si vamos a trabajar con décimas, centésimas y milésimas y milímetros, entonces estamos trabajando con altas precisiones. Estamos tratando de que estas construcciones de piezas mecánicas tengan altas precisiones. Por eso es que les estoy mostrando eso de ahí. Deben tener las medidas de precisión, debe ser con instrumentos de alta precisión. Usted no puede medir, porque le han dicho va a tener 2 centímetros, no puede medir con este. Porque estos son, ya es una goma, ya debe estar con tanta temperatura, mire, medio quebradito ahí. Ya debe estar, estas medidas deben estar alteradas. Claro que no sirve para medir 1 centímetro, 2 centímetros, estamos haciendo un dibujito menos alzada, ¿no? Pero para medir una pieza mecánica no nos sirve esto. Tiene que ser un instrumento
que tiene aleaciones especiales en su construcción. Los instrumentos tienen materiales y aleaciones especiales, ¿no?, en su construcción, porque se estudia inclusive las aleaciones de la construcción de los instrumentos. Que nosotros le vamos a dar poca importancia a eso, pero le vamos a dar una referencia, vamos a analizarlo. Porque si somos ingenieros, tenemos que saber que un instrumento de alta precisión es para medir piezas mecánicas, en la construcción de piezas mecánicas, y cuál es la precisión, cómo mide la precisión, por qué el instrumento mide de esa manera, cómo está constituido el instrumento para medir de esa manera. Entonces, y la influencia de la temperatura que le decía, aquí voy a avanzar porque ya el tiempo, quizás están escuchando algunos, están escuchando todavía o ya nos cortaron. Sí, estamos escuchando. Sí, se escucha. Se escucha, Inge. Gracias, Jorge. La temperatura de los instrumentos, especialmente los instrumentos, influye. Cuando usted va a medir con un instrumento, ya para medir el instrumento influye. Si usted quiere construir una pieza, usted tiene que medirlo con un instrumento y tiene que considerar esa influencia de la temperatura. Por ejemplo, medir aquí es diferente que medir en La Paz con el mismo instrumento. Claro que él no se va a encoger chiquitito, pues ni le va a estirar grandango, ¿no? Pero como se está analizando décima, centésima y milésima de milímetro, existe una muy pequeña variación con la influencia de la temperatura. Ya nomás en La Paz, en Oruro, que tienen temperaturas bajo de 15 grados, etcétera, que están por ahí, oscilan entre 18 y 15 grados, es diferente que medir aquí en Santa Cruz en un taller donde las temperaturas son de 28 a 30 y pocos grados. Entonces hay una pequeña, muy pequeña variación que puede afectar en la precisión de la pieza. Puede afectar en la precisión de la pieza. Y eso que le comentó yo, lo he hecho en base a experiencia, no lo he hecho en base a lectura del libro. Porque me tocó ser jefe de una sesión del laboratorio cuando yo estaba estudiando, ¿no? Entonces tuve una pequeña experiencia ahí, ¿no? Pude comprobar. Ahora ya muchos años que ni lo visito el laboratorio, ni sé dónde está, pero ni lo visito siquiera. Yo tengo los ayudantes que trabajan con eso, ¿no? Entonces es importante encontrar, y vamos a utilizar esto yo lo voy a utilizar en la próxima clase, cómo utilizar la influencia de la temperatura en los cuerpos. Entonces voy a comenzar desde aquí la próxima clase. Y el coeficiente de dilatación que tiene el acero, por ejemplo. Aunque no es acero puro, tiene aleaciones en los instrumentos de alta precisión, pero se toma en cuenta el coeficiente de dilatación que tiene el acero. Y la variación, aquí, no sé, en mi lente, pero hay un errorcito. T2 menos T1. El delta T es la temperatura 2 menos la temperatura 1, esa pequeña variación, nos estamos quedando sin tiempo. De todas maneras, yo le voy a pasar hasta aquí, ya sea por Classroom o por WhatsApp, le voy a pasar la información de lo que hemos hablado, de estos cuatro, y hasta aquí, hasta la variación hasta la influencia de la temperatura en los instrumentos de alta precisión. El avance de la materia te lo voy a pasar aparte, porque es un programa, ¿no? No había necesidad de perder tiempo ahí, habíamos perdido tiempo renegando un poco con el intruso ese, y entonces se lo voy a pasar aparte. Y eso es lo que va a suceder. Cada vez que me interrumpan, partes avanzadas van a hacer.
Ustedes saben que yo les doy tanta importancia a cada una de las diapositivas que yo hago, porque es importante que ustedes metan a su cabeza un poquito y lo que ya en su inteligente forma de pensar ustedes lo digieran, lo expresen de mejor forma, se den cuenta de cómo están trabajando, de cómo hay influencia de temperatura en los instrumentos de alta precisión que son creados con alta tecnología inclusive. Entonces, eso ya queda para ustedes ya para pensar. Bueno, otra vez están interrumpiendo, ¿no? Hasta ahí quedamos, jóvenes. Nos vemos la próxima clase, ¿ya? Voy a mandar fotos de esto, ya sea por Classroom y un pequeño video. Será hasta el día martes. Hasta luego. Ingeniero, buen día. Buen día. El código del Classroom para que podamos ingresar. Sí, por favor, ingeniero. No, pues ahí va de ida. Cuando se le manda el Classroom, ustedes tienen que instalar su Classroom. O sea que yo le mando el Classroom y ustedes ahí te instalan el Classroom y van a poder recibir. No, el código de la clase para poder apuntarse a su Classroom personal de usted. Yo voy a mandar un código y ese código ustedes lo abren. Ahí van a estar las cosas que yo estoy enviando. Yo voy a enviar. Ya, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Sí, ingeniero, muchas gracias. Un placer, hasta luego. Hasta luego, ingeniero.